Estamos conversando sobre la situación económica del país y tuvimos un análisis inicial de parte de Roberto Rivera Campos y de Juan Héctor Vidal en el primer bloque, en el que daban como una apreciación general de dónde están los riesgos y por dónde van los problemas del país. Y quedamos, Mario, que tú nos ibas a dar entonces tu apreciación inicial sobre cómo ves la situación económica del país. Bien, sí, Luis, la verdad que coincidimos completamente con lo que ha destacado Roberto y Juan Héctor. Quisiera solo agregar un par de cosas. En el tema de la inversión extranjera es un elemento que quizás hay que agregar a los cuatro de Roberto, el tema de la inversión. Y viendo puntualmente la inversión extranjera, en este primer trimestre del año, en el caso de El Salvador, tenemos una inversión de apenas 60 millones de dólares, cuando el año pasado era de 200 millones de dólares. Ahora, si comparamos esta inversión extranjera con la de otros países, Guatemala, Honduras, Nicaragua, países vecinos, pues que similares a los nuestros, estamos hablando que 60 millones versus 300 millones que está jalando Nicaragua, 500 millones que está jalando Honduras y 1.000 millones, 800 millones que está jalando Costa Rica. De manera que ese es un motor de crecimiento que definitivamente en El Salvador está pagado, pues ya lo dijo el secretario técnico de la presidencia hace poco, y por esa razón es que están introduciendo una serie de leyes para tratar de estimular la inversión. Así que ese motor de crecimiento, la inversión, definitivamente está pagado. El otro motor de crecimiento, que son las exportaciones, también está, en este año en particular, el 2012, está prácticamente paralizado. Estábamos viendo unos datos el día de ayer comparando las exportaciones excluyendo café, porque si metemos el café en estos últimos años, 3 años, la alza en el precio distorsiona un tanto el crecimiento. Pero el año pasado, por ejemplo, y el antepasado, 2010 y 2011, excluyendo café, las exportaciones estaban creciendo a una tasa del 16%. Y ahora, en el 2012, a julio, al mes de julio, y ahora en el 2012 al 3% nada más. O sea que se ha dado una desaceleración fuertísima en las exportaciones. Y esto se debe en buena medida a la situación económica internacional, ¿verdad? Lo que mencionaba Roberto, pues el primer punto, Europa está ahorita en recesión. Esta recesión le pega a Estados Unidos. Estados Unidos, por la recesión de Europa, le vende menos Estados Unidos a Europa, y por eso y por otras razones también Estados Unidos siempre viene jalando también con una crisis financiera importante, pero el crecimiento de los Estados Unidos es de un 2%, que es muy por abajo de lo que es el crecimiento de largo plazo de Estados Unidos, de un 3%, y ese menor crecimiento de Estados Unidos nos pega a nosotros. Entonces nos pega a Centroamérica y a nosotros, ¿verdad? O sea, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, 50% de las exportaciones van a este mercado, y otro 25% Centroamérica. De manera que ahí tenemos dos mercados que se nos han complicado, y eso impacta sobre nuestras exportaciones. Y el otro punto que quería agregar es el de la competitividad, ¿okay? que es un tema que no podemos dejar de lado. Y ahí pues el preocupante ver que el último informe del Foro Económico Mundial ha bajado. Si nos vamos para atrás, al año 2006 estábamos viendo que estábamos casi al nivel de Panamá y de Costa Rica. Estábamos como en la posición 50, El Salvador. Y ahora el último dato que salió hace un par de semanas, para el 2012, El Salvador ha caído a la posición 101. ¿Okay? Mientras que Panamá se acerca casi a Chile, que Chile en el 2006 estaba en el 33. Y ahorita Panamá está ya a la par de Chile, y Costa Rica ha mejorado también y está un poquito abajo de Panamá. De manera que ese es otro elemento que está repercutiendo y hay que prestarle la debida atención, porque si no le apuntamos a corregir problemas de competitividad en este país, no vamos a factores que están afectando indirectamente las exportaciones, los costos de producir en el país, la burocracia, la infraestructura deficiente, el tema de seguridad. O sea, todos esos temas que están detrás de la competitividad están afectando, están repercutiendo y directamente sobre las exportaciones, pero ya no se diga sobre otros niveles de actividad económica. Así que yo solo agregaría esos dos, y que todos, desafortunadamente, ya cuando nos ponemos a ver el crecimiento de la economía en este 2012, pues ya vimos que el IVA está casi a cero, viene con una tendencia para abajo, declinante, una fuerte desaceleración cuando lo comparamos con el año pasado,
De manera que viendo eso y los datos a junio, es claro que el crecimiento económico en este año, a lo mucho, con suerte, vamos a llegar a un 1%. Y preocupante que todos los sectores de la economía, que se miden en el IVAE, lo que es industria manufacturera, lo que es comercio, lo que es construcción, todos están con un crecimiento menor que el año 2011. Construcción pasó de 17% positivo a creo que 2% positivo ahora. Comercio de 6-7% pasa a 2%, industria de 2-3% pasa a 1%. De manera pues que todo eso son evidencias claras pues de que la economía no anda bien y todo esto también se refleja en la recaudación, finalmente en la parte fiscal, ¿verdad? Que ahí también el otro problema es el gasto, que no se ha hecho nada. Cuando nos ponemos a ver el nivel de gastos corrientes de este año con el año pasado, no se ha hecho absolutamente nada por tratar de hacer un esfuerzo de austeridad y limitar el gasto corriente. Los ingresos corrientes, en cambio, sí han crecido, los ingresos tributarios han crecido alrededor de 200 millones, pero de nada sirve que estén aumentando los ingresos si por el lado de los gastos no se está conteniendo esto. De manera que todo lo que entra por una bolsa sale por la otra y como resultado tenemos un déficit fiscal alrededor del 4%. Así que sí, concuerdo con lo que han dicho Juan Héctor, Roberto, y sí, la situación es complicada y hacia adelante, hacia 2013, vemos una situación difícil. Hay que, dentro de todo, quizás en la parte fiscal, hay que tener en cuenta que un elemento importante que se tuvo este 2012 es la inversión pública, que estuvo muy buena este año, pero porque Fomilenio era el último año de Fomilenio, entonces se gastó bastante plata de Fomilenio que en el 2013 no va a estar. O sea, aunque asumamos que se apruebe el Fomilenio 2, mucho del año posiblemente se pase en revisar proyectos, en lo que arranque el nuevo proyecto. Entonces no va a haber, creo yo, de lo que me he enterado, pues de que probablemente no va a haber mucho gasto, asumiendo que se apruebe el Fomilenio 2 en el 2013. Si se aprueba, a lo mejor el gasto fuerte va a venir en el 2014 o hacia adelante. Pero también tuvimos otras obras, como la Diego de Holguín, que es una obra importante que se ha gastado bastante este año, y últimamente hoy con Los Chorros. Entonces, todos esos proyectos de inversión no van a estar el año entrante. Entonces, si la inversión pública anda en 3,5% del PIB, 3 y algo del PIB, y el año entrante no vamos a tener esta plata, y encima tenemos un problema fiscal, que a lo mejor la inversión pública se nos baja a 2%, eso nos va a golpear en la economía y probablemente el crecimiento para el 2013 a lo mejor no llegue ni al 1%. Recordemos también que es un año preelectoral y va a ser un año más complicado para tomar decisiones. Así que yo me quedaría por ahí nada más, Luis, más o menos viendo la situación. Ya introducía Mario el tema fiscal con un poquito más de profundidad. La recaudación la vemos creciendo a tasas del 10%, lo cual ha sido el comportamiento de los 2 años anteriores también, pero vemos que el déficit, tú lo decías, no baja, ¿verdad? Y el problema de liquidez. Entonces, ¿cómo ves tú ya específicamente el tema de la aprobación de los $800 millones que está pidiendo el gobierno y que ya el ministro Cáceres aceptaba que no solo sería para pagar los bonos que se vencen, que pudiera vencerse o redimirse en enero del 2013, sino que necesitarían para este problema de liquidez que tú ya mencionabas, ¿verdad? Mira, ahí va a haber un problema en que unos quieren recibir más para poder realizar su gestión pública y otros sectores que no van a querer dar los 800 millones, aprobar los 800 millones. Y vamos a encontrar una serie de argumentos en torno a eso. Lo que me quisiera focalizar yo es que eso te refleja que el problema fiscal no es tanto un problema contable, no es tanto el problema de la magnitud del déficit fiscal, lo preocupante, sino que lo preocupante es que los distintos actores que intervienen en la cuestión fiscal tienden a seguir jalando cada uno por su lado. Porque el problema de las finanzas públicas, lo he señalado en otras ocasiones, no es realmente, es un problema contable, pero quizás es más un problema de economía política. Porque la cuestión fiscal incorpora a sectores que reciben gastos del gobierno. Por decirte algo, intervienen los empresarios de buses que reciben un subsidio, intervienen la sociedad civil que recibe un subsidio del gas, interviene
parte de esa sociedad que también recibe un subsidio de electricidad, y interviene un sector privado, empresarios y sociedad civil en general, que tienen que pagar recursos a través de los impuestos. Entonces, ese conflicto entre todos estos sectores es el más riesgoso de todos, porque si todos estos sectores dialogaran y se pusieran de acuerdo, podría encontrarse una solución bastante fácil para el problema fiscal. ¿Cuánto es lo que razonablemente se necesita para enfrentar el riesgo que tenemos del bono ese de 800 millones, del PUT ese que hay que pagar? Podría ser más razonable encontrar un punto medio en donde aprobar lo que el gobierno está pidiendo. Pero eso no ocurre porque cada uno está recibiendo ciertos beneficios o le está significando algunos costos el problema fiscal. Entonces, yo diría que entre los riesgos, la idea que quisiera poner es que entre los riesgos que mencioné, más los que han introducido sobre competitividad, que me parece muy bien, excelente, que es un tema central, yo creo que lo que nosotros podemos hacer, no podemos hacer mucho con la crisis de Europa, no podemos hacer mucho con el riesgo de exportaciones en el corto plazo, pero sí podemos hacer mucho en el tema fiscal. Y podemos hacer mucho en el tema fiscal si lográramos que los distintos sectores dialogaran o negociaran apropiadamente. Es una negociación difícil, pero si negociaran apropiadamente ese problema, la cuestión fiscal no debería ser un problema para El Salvador. Entonces, yo creo que un primer punto que debemos de tomar los salvadoreños es cómo logramos que se aborde el problema fiscal desde un punto de vista desde los distintos sectores que tienen intereses en él, para poder encontrar una solución razonable. Porque no es una solución difícil, contablemente sería muy fácil resolverlo. Y el segundo punto en el cual nosotros podemos intervenir, para terminar con la lógica de lo que estoy planteando, es en el área de crear un entorno apropiado para los negocios. Eso está en nuestras manos hacerlo. Por ejemplo, Mario ya ha referido una serie de factores que nos están deteriorando la competitividad y que por lo tanto no nos permiten crecer. Si nosotros lográramos concesionar el puerto La Unión, sería un paso muy importante en términos de mejorar la percepción de la competitividad del país. Si pudiéramos tomar en serio todos los trámites engorrosos que se están haciendo para hacer un negocio en El Salvador, podríamos avanzar significativamente. Si evitáramos este conflicto permanente entre sector privado y gobierno, quizás estaríamos creando un entorno más favorable para que las inversiones nacionales y extranjeras, como decía Mario, pudieran fluir más adecuadamente. Entonces, lo que está dentro del marco de nuestra acción es resolver el problema fiscal y crear un entorno de negocios apropiado. Eso es lo que está, digamos, dentro del margen de nuestra acción, y ahí es donde creo que debemos de poner el énfasis los salvadoreños para reconstruir esto que se nos está deteriorando. En vista de eso, a la vuelta de los comerciales, Juan Héctor, que es donde tenemos la influencia realmente nosotros y donde podemos cambiar las cosas, escuchar un poco cuál es su planteamiento sobre la situación fiscal y cómo vemos que podamos sacar adelante este país, pues, pero en un momento. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.